Pues muy buen día a todos. Gracias por permitirnos llegar por medio de estas plataformas tecnológicas a todos ustedes. Les agradezco el tiempo que nos dan y bueno, comentarles que este webinar que hoy estamos realizando 1 de septiembre del 2017 es una actividad que va relacionada como a los objetivos de la red OJA, que es Organizaciones de Jóvenes por el Ambiente, la cual, digamos, se inició por el interés de varias organizaciones que no están constituidas, pero que ya tienen ese interés de constituirse y no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esta plática, este webinar se da por esos intereses y esperemos que les sea de mucha utilidad la información que se les va a compartir y pues yo creo que pues, también agradecer mucho a José Navarro, que es miembro del equipo de Reforestamos México y que nos está apoyando en darnos esta información. Pues adelante y pues muchas gracias, José. Perfecto, muchas gracias Julián. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, pues el objetivo de esta reunión básicamente es que ustedes aprendan, pues digamos de manera general, cuáles son los tipos de organizaciones que existen y, pero primordialmente, cómo debieran constituirse ustedes de acuerdo al objetivo que quieren perseguir a través de la constitución de una organización. Entonces, vamos a hablar un poco de, antes de constituirnos, cuál es la importancia de organizarnos, cuáles son las ventajas, las desventajas, en qué incurrimos si nos organizamos, en qué no incurrimos si nos organizamos, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante organizarnos? Organizarnos, ya sea de buena voluntad o jurídicamente, ahí estamos hablando de dos términos. Jurídicamente es cuando nosotros nos constituimos legalmente ya como organización y tenemos una denominación: colectivo de jóvenes ambientales, asociación civil, colectivo de jóvenes ambientales, sociedad civil, colectivo de jóvenes ambientales, sociedad anónima de capital variable, etcétera. Ahí ya nos constituimos, significa que nosotros vamos a firmar un acta que se va a llevar al notario público para que se haga oficial nuestra existencia, es decir, es el acta de nacimiento de la organización. Y cuando nos organizamos de buena voluntad, únicamente es, pues somos un grupo de jóvenes, no estamos constituidos, o somos un grupo de personas y queremos hacer algo, ¿no? Y no tenemos como tanto una responsabilidad como si fuéramos una organización como tal. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de las ventajas y desventajas de constituirnos. Entonces, ¿por qué es importante constituirnos? Porque en la medida que nosotros nos organicemos o tengamos una organización constituida legalmente, desde ese momento nosotros vamos a tener un vehículo que propicie prácticamente el desarrollo humano, también nuestro propio desarrollo, porque se nos afrontan nuevos retos, y también el de las personas, o sea, las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos. Entonces, vamos a hablar rápidamente de cuáles son las ventajas de organizarnos, ya sea de buena voluntad o jurídicamente, o sea, que nos constituyamos de manera legal. Bueno, una gran ventaja es que si nos organizamos con un grupo de personas que tengan un objetivo común, pues va a ser mucho más fácil que lo alcancemos, porque no solamente estamos sumando nuestras habilidades y nuestras competencias, sino que también estamos sumando las de otras personas que nos van a ayudar a alcanzar los objetivos de la organización que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Natalia, ¿no? Que nos decía, oye, pues yo quiero hacer una organización que se dedique a los temas de difusión. Oye, pues a mí me encanta ese tema, pero a lo mejor yo soy administrador y soy muy introvertido. Entonces, pues qué función voy a hacer yo de difusión, no sé nada de comunicación, pero bueno, a lo mejor dentro de la organización hay personas que tienen habilidades, pues que tienen que ver con la extroversión, relaciones públicas, comunicación, y si nosotros sumamos todos estos esfuerzos, es más fácil que logremos el objetivo por el que queremos constituirnos. Después, bueno, pues este es el siguiente paso para cambiar la realidad de nuestro entorno. Realmente, si nosotros formalizamos esa organización, entonces también nos vemos obligados a que de una manera formal nosotros trabajemos por cambiar esa realidad que queremos, sea ambiental, sea social, científica, religiosa, etcétera. El siguiente.
Bueno, pues también una ventaja es que podemos incrementar nuestros ingresos, ya que la organización, digamos, aunque pueda tener fines que no sean lucrativos o económicos, por ejemplo, como una organización asistencial que realmente no persigue el lucro, o sea, su objetivo principal no es hacerse rica, sino combatir la pobreza, apoyar el tema de equidad de género, erradicar la violencia, etcétera. Pues de alguna manera percibe ingresos y esos ingresos también tienen que ir distribuidos hacia las personas que trabajan para que eso se lleve a cabo. Es decir, es una buena fuente de empleo para la generación de ingresos. También organizarnos de esta manera, jurídicamente o de buena voluntad, pues nos va a obligar a desarrollar habilidades que no teníamos desarrolladas. Hay cuestiones que sí sí podemos aprender a través de talleres, cursos, seminarios, pero es muy importante que tengamos el complemento de la experiencia. Esto es muy importante y a veces no lo comprendemos hasta que ya nos constituimos, pero este ejemplo es como cuando andas en bici, ¿no? O sea, cuando aprendes a andar en bicicleta y tú puedes ir a un seminario, ¿no? Y en este seminario te dicen cuáles son las partes de la bicicleta, cómo te tienes que subir, con cuánta fuerza tienes que impulsarte, cómo tienes que empezar a lograr ese equilibrio, cómo poner tu pie en el pedal. Entonces tú puedes tener una maestría, ¿no? Diplomados de cómo andar en bicicleta, pero hasta el momento en que no te impliques, te subas a la bicicleta y andes, no lo vas a aprender. Así es este tema, hasta que no tengas la organización y te veas ya en la implicación que trae la experiencia, bueno, pues vas a desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, el tema de liderazgo, sí puedes obtener varios tips, etcétera, pero hasta que no realmente tienes personas a tu cargo, te toca coordinar un equipo de trabajo, es cuando realmente te enfrentas a esa realidad donde la experiencia te va a poco a dar el camino hacia dónde tienes que ir en esos temas, ¿no? Entonces, es muy importante porque también el tema de organizarnos incluye un gran beneficio personal, ¿no? Y bueno, pues el siguiente es que por lo regular, pues, digamos, en materia psicológica, pues nuestra mente siempre está programada para ir al pasado, ¿no? O para estar en el estado anterior. Por lo regular a la mente no le gustan los cambios o los retos porque hay incertidumbre de qué es lo que puede pasar. Pero bueno, pues el hecho de aventurarnos a lo desconocido y no frenarnos por el miedo, pues nos va a traer que salgamos de nuestro sitio de confort y podamos lograr cosas que creíamos imposibles nuestra persona que se podían lograr. ¿Cuáles son las desventajas de organizarnos, no? O sea, aquí vamos a escuchar puras cuestiones que le gustan a la mente, ¿no? O sea, como cosas de, ay, no, es que sí es muy pesado, entonces mejor no, así estamos bien, ¿no? O sea, no enfrentarnos al cambio. Por ejemplo, el punto 1, se requiere un alto compromiso en tiempo y esfuerzo. Pues ya organizado ya requiere un compromiso y no solo es un compromiso verbal, sino también ya es un compromiso escrito o legal, porque si nosotros nos estamos comprometiendo a que juntos en esta organización vamos a llevar a cabo ciertas actividades para lograr nuestro objetivo, pues todos tenemos que jalar parejo, digamos, ¿no? O sea, todos tenemos que trabajar y todos tenemos que dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero también. El siguiente punto. Bueno, el camino hacia organizarnos, pues sí, puede ser un poco inestable, ya que lo que les comentaba, en ocasiones comenzamos con poca experiencia y porque nos hace falta también el desarrollo de ciertas habilidades, pero también una gran ventaja dentro de esta desventaja es que hay personas que ya recorrieron ese camino, no es un camino, no es un camino nuevo, ni hay que inventar también el hilo negro, ya existe, entonces ya hay muchas metodologías que nos pueden llevar más rápido a alcanzar nuestros objetivos y también a organizarnos, ¿no? Pero básicamente algo que nos va a ayudar en todo este tema, sin importar cuál sea, digamos, los límites o los contras a los que nos enfrentemos es la disposición. En la medida que todos tengan una disposición para hacer las cosas se van a lograr. En el momento en que ya empieza a haber desacuerdos, entonces es importante ahí llegar a una negociación y acuerdos en los que todos participen para que todos podamos ir avanzando.
En la siguiente, pues es este punto precisamente que les decía, o sea, ahí nos vamos a dar cuenta que no siempre estamos de acuerdo con una decisión que se tome por parte de una persona. Entonces, como somos un grupo de personas, también tenemos que aprender a escucharnos, a tomar decisiones también respetando las decisiones de los demás y llegar a decisiones consensuadas. Entonces, ahí poco a poco pues se va desarrollando nuestra habilidad de negociación para llegar a acuerdos ganar-ganar que nos beneficien a todos como personas, porque al final de cabo también les van a beneficiar como organización y eso pues va a tener consecuencia en los resultados que tengamos. Luego, el siguiente, otra desventaja, no, bueno, dice, pues sentar las bases de nuestros objetivos y de nuestra planeación como grupo, pues no será sencilla cuando iniciamos, ya que muchas cosas las aprendemos a través de la experiencia. Bueno, es un punto del que ya les hablaba, que no somos expertos en todo, pero pues también no tenemos que detenernos ante el saber, sino más bien tenemos que implicarnos para poder lograr que las cosas sucedan. En el siguiente punto es que muchas veces cuando, por ejemplo, si no nos organizamos de una manera, digamos, legal, muchas veces se empieza a perder el interés y las personas empiezan a ausentarse. Entonces, cuando las personas empiezan a ausentarse y pierden este interés, pues otras personas tienen que hacerse cargo básicamente de las responsabilidades que habían adquirido otras personas, ¿no? Entonces, en la medida en que no esté por escrito un acuerdo, las personas van a perder el interés porque pues, a veces pues, tienen otras cosas que hacer o prefieren descansar en lugar de atender estos temas. Entonces, o sea, una desventaja es que al organizarnos hay personas que pueden perder el interés, pero si no nos organizamos, con mayor razón pueden perder el interés, ¿no? Entonces, este es el tema de las desventajas de organizarnos. Bueno, vamos a hablar de manera general de cómo nos podemos organizar. Vamos a hablar de cómo nos podemos organizar, digamos, como un grupo de personas y después vamos a ver qué tipo de organización es la más adecuada para nosotros. Entonces, hay tres formas en las que nos podemos organizar. Una es jurídicamente, o sea, donde hay un acta de nacimiento legal que se hace ante notario y que legalmente está constituida nuestra organización. Una es colectivamente, que es un grupo de personas que tienen un fin común, pero que no están constituidas o no se pretenden o no quieren constituirse legalmente. Y la tercera es como persona física, es decir, no estoy constituido como un grupo de personas, pero a lo mejor solo me doy yo de alta para poder recibir ingresos y gastos y a través de mi persona puedo coordinar a otras personas como grupo para que llevemos a cabo las actividades que deseo desarrollar. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son un comparativo entre ellas. El tema es que no sea tan técnico porque a veces como todos los términos jurídicos pueden ser un poco fríos, pero bueno, vamos a hablar aquí un poco de cómo se pueden, o sea, de acuerdo a si nos integramos como colectivo, organización o persona física, quiénes pueden ser nuestros integrantes, pues ciertas ventajas, desventajas, cuál es el objetivo. Una vez que terminemos esta tabla y ya sepamos cuáles son las ventajas de organizarnos como colectivo jurídicamente y como persona, entonces vamos a hablar de qué organización es la más adecuada para nosotros. ¿Cuál es el objetivo de organizarnos? Cuando nos organizamos jurídicamente, pues vamos a tener un fin común que puede ser lucrativo o no lucrativo. Cuando digo lucrativo me refiero a que nuestro objetivo principal es obtener ingresos y ganancias, ¿no? Como si yo les dijera, oye, pues yo lo que quiero es vender muebles, ¿no? Ok, perfecto. Pero cuando me refiero a no lucrativos, pueden ser objetos sociales que no busquen el lucro, sino temas de beneficencia. Por ejemplo, lo que les comentaba, combate a la pobreza, ¿no? Trabajar por el tema de la lucha contra la desigualdad, equidad de género, el tema de bosques, animales, el tema de mares, ¿no? O sea, temas que son más que tienen que ver con un beneficio hacia el entorno, hacia las personas, hacia los seres vivos, hacia los animales, que más que un lucro económico. En esas se dividen como lucrativas y no lucrativas.
En el colectivo, bueno, pues también, ¿no? El objetivo es que pues, tienen un fin común que puede tener carácter lucrativo o no, e igual uno como persona física es básicamente darse de alta ante Hacienda y ya está, ¿no? Ya está dado de alta, puede recibir ingresos, puede realizar gastos, etcétera. Entonces, ¿quiénes pueden integrar una organización jurídica constituida jurídicamente? Cuando ya te constituyes jurídicamente, o sea, ante notario, puedes tener como integrantes no solamente a personas, sino también a otras organizaciones. Es decir, otras organizaciones pueden ser, digamos, socios de tu misma organización. En un colectivo solo está conformado por personas, y bueno, pues cuando eres persona física, pues solo eres tú, ¿no? Entonces, y por ejemplo, aquí vienen grandes ventajas del por qué es importante constituirnos. Cuando estamos constituidos jurídicamente, el ingreso de personas a la organización y la salida está muy controlado. O sea, no sucede que, oye, pues traje a mi conocido y ya quiero que trabaje aquí, sin importar si todos los demás están de acuerdo o no. Aquí se tienen que tomar decisiones consensuadas y el ingreso y salida de personas es muy controlado, ¿no? En un colectivo, pues no está regulado legalmente, o sea, puede llegar una persona y, oigan, pues quiero formar parte de lo que ustedes hacen, y no es que lo entrevisten, le hagan una prueba psicológica de habilidades, no, pues como que lo ven y dicen, bueno, pues sí, que sí nos ayude, ¿no? Sin saber cuáles son sus intenciones, cuáles son sus habilidades, qué es lo que tiene que aportar de manera técnica, ¿no? En trabajo o en conocimientos a la organización. Y bueno, pues en personas físicas no aplica porque solo es una persona, ¿no? Ahora, personalidad jurídica, cuando te constituyes legalmente, sí tienes una personalidad jurídica, significa que existes legalmente como organización. En un colectivo no, no existes como organización, pero podemos tener un representante que puede ser persona física. Y en personas físicas, bueno, pues sí, tienes personalidad jurídica para firmar contratos, obtener ingresos, etcétera, pero nada más. Voy a hablarles como de los temas más importantes para que tampoco no se confundan en temas que pueden ser demasiado técnicos. Por ejemplo, me voy a pasar al segundo punto, independencia económica. ¿A qué se refiere el tema de la independencia económica? Cuando tú te organizas a través de un colectivo, o sea, te organizas de buena fe, pero no tienes una personalidad jurídica, es muy difícil que puedas tener dependencia económica. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tú dices, oye, ¿sabes qué? Reforestamos México quiere contratarme a mí como colectivo porque les voy a ayudar en unas reforestaciones. Entonces, Reforestamos México les va a decir a ustedes, oye, pues sí, sí quiero que me apoyes, ¿cuánto me cobras? No, pues te cobro 5,000 pesos. Ok, ¿a qué cuenta te transfiero los 5,000? Me das la factura por esos 5,000, por favor, y vamos a firmar un contrato, ¿no? Sobre los servicios que me vas a prestar. Entonces, como ustedes no existen como colectivo legalmente, no tienen una cuenta bancaria como colectivo porque no existen legalmente, no pueden tener una facturación porque no existen legalmente, y no pueden tener un contrato porque al no existir legalmente no tienen la capacidad jurídica de firmar un contrato. Entonces, pues ahí Reforestamos México, digamos, lo digo entre comillas, así se menciona mucho este concepto ante la informalidad, o sea, informalidad en este término significa que pues no estás constituido de manera formal, entonces pues aquí en contrato, ¿no? O sea, porque en ese caso como no están constituidos legalmente, Reforestamos México no tiene, digamos, la certeza legal de que eso va a suceder, porque a lo mejor dicen, no, mira, deposítale a tal persona y le vamos a decir a otra organización que te pase una factura, entonces ya el movimiento no es transparente porque le estoy pagando a alguien que no es la persona que me da la factura, yo no sé si la persona a la que le pagué se va a pelear con los demás y se va a ir, o sea, porque en ese caso solo una persona tiene el control del dinero y cuando te constituyes jurídicamente eso no pasa.
Pero bueno, vamos a avanzar. El control sobre las decisiones, cuando tú estás constituido jurídicamente, tienes un control total sobre las decisiones y en el colectivo no. O sea, en el colectivo no, porque, por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones? Oye, quiero que entre esta persona a trabajar. Si todos los de la organización están de acuerdo, entonces si entra, si no, no entra. Y en un colectivo no sucede así, porque al no estar constituidos jurídicamente, pues no es que tengan una asamblea para tomar decisiones. Luego, eh, por ejemplo, este es un caso muy importante, la opción penúltima, ejercicio de los recursos. Cuando estás constituido jurídicamente como una organización es autónomo, o sea, tú mandas sobre tu dinero y tú controlas tu dinero. Cuando estás digamos, organizado como colectivo, pues le tienes que pedir a una organización que reciba el dinero y luego que esa organización lo vaya pagando conforme tú lo necesitas y luego la organización no contesta, es más trabajo para la organización, etcétera. Si la organización ya no quiere regresarte ese dinero, puede no regresártelo incluso, ¿no? Entonces, ahí hay como un riesgo importante sobre temas económicos. Entonces, ¿por qué es importante constituirte jurídicamente? Pues porque vas a tener una cuenta que va a estar a nombre de una organización y tú en esa organización vas a estar como socio o socio directivo, por decirlo así, y tomas decisiones sobre ese recurso. Para sacar el dinero no es tan fácil, o sea, no puedes ir al banco y decir, soy sultanito, dame dinero y ya, sino que se tiene que hacer a través de varias firmas de socios o a través de varios tokens electrónicos, que son dispositivos que te ayudan a hacer transferencias a través de internet. Entonces, a lo mejor yo la puedo hacer, pero hasta que no la dice otro token u otra persona no se puede hacer esa operación. Entonces, ahí hay candados muy importantes para evitar fraudes que en un colectivo pues sí se pueden dar, porque digo, vamos a poner un caso extremo nada más para que se entienda el ejemplo, o sea, si en un colectivo, una organización decide depositarle el dinero a una persona para el servicio de la reforestación, de repente esta persona, vamos a decir, pierde el dinero, lo asaltan o tiene una emergencia, pues no los va a consultar, o sea, va a tomar el dinero y va a tomar la decisión de gastarlo. Pues es un riesgo muy importante que se está corriendo y que si eso sucediera cuando estás constituido jurídicamente, hay otros canales para hacer ese tipo de cuestiones, pero cuando sucede eso no, nadie tiene el control, ¿no? Entonces, ese es un riesgo de posibles fraudes muy importante, ¿no? Luego, seguridad en el patrimonio. ¿A qué se refiere seguridad en el patrimonio? Si ustedes, vamos a suponer, Reforestamos México tiene una camioneta y se la quiere donar a un colectivo que son ustedes. Entonces, o sea, va a decir, oigan, pero, pues, oye, Reforestamos, nosotros no estamos constituidos legalmente. Ah, bueno, entonces, a ver, nosotros somos 4 o 5 personas, vamos a tomar la decisión para saber a nombre de quién va a quedar la camioneta. No, pues de Sultanito, ok. Si esa persona de que quedó, vamos a suponer, la camioneta a su nombre, estoy poniendo ejemplos un poquito extremos, pero es para que se entienda el caso, fallece, entonces a lo mejor esa camioneta, o sea, aunque se las donó a ustedes como colectivo, pero al no estar constituidos jurídicamente y tenérsela que donar directamente a una persona y la persona fallece, entonces ustedes serían los últimos en tener derecho sobre esa camioneta. ¿No? Primero tendría derecho el esposo o la esposa, la familia directa, etcétera. Entonces, si la familia llega a pelear este tipo de bienes que pertenecían a la persona, pero que realmente eran usados para la organización, pues ya se quedaron fuera con esos bienes. Sin embargo, cuando están constituidos jurídicamente, eso no sucede, porque el bien queda a nombre de la organización y hay reglas muy claras sobre qué va a pasar sobre el patrimonio en caso de que mueran los socios. Si muere alguno de los socios, la camioneta sigue siendo parte de la organización, no parte de la persona. Entonces, este es un tema muy importante porque aquí puede haber una fuga de bienes que no la veían venir, pero que de repente puede pasar, ¿no? Entonces, ese es como un tema importante, ¿no? Pues por ejemplo, el primer tema, cuando estás organizado jurídicamente, pues sí tienes una credibilidad en el mercado porque estás constituido formalmente, tienes un nombre, tienes un acta constitutiva, existes, tienes un logo, tienes una marca, tienes una tarjeta de presentación y cuando eres un colectivo no. Entonces,
Por ejemplo, o sea, ustedes piensen, si yo voy como colectivo a pedir un crédito en el banco, pues claro que no nos lo van a dar porque no estamos constituidos. A lo mejor se lo podrán dar a persona por persona, tal vez, pero cuando estás constituido jurídicamente existes. Pueden revisar tus números, o sea, tus estados financieros y darte un crédito mucho mayor incluso que la suma del crédito que podrían darle a uno por uno, o sea, persona por persona. Entonces, pues tienes una mayor credibilidad, ¿no? Luego, pues precisamente tienes acceso a créditos, ¿no? Mucho más fácilmente. La permanencia en el tiempo, bueno, aquí tiene 99 años cuando te constituyes legalmente. Ahorita ya entra una nueva disposición donde la duración de la organización es indefinida y antes cada 99 años, pues como que tenías que hacer una ratificación de que, pues, que seguías en operación, entonces pues tenías que avanzar, ¿no? Entonces, bueno, en el penúltimo punto, control económico, pues es lo que les hablaba. Cuando estamos constituidos jurídicamente, sí tenemos control total sobre nuestro dinero. Cuando no, pues el dinero en la cuenta de la persona que quede y esperemos que no pase nada, nada malo, ¿no? Vamos a entrar en un tema importante. Antes de que entremos de lleno a esta lámina, vamos a ver rápidamente qué tipo de organizaciones existen. Hay dos grupos de organizaciones en México. El primero son un grupo de organizaciones que están regidas por el código, por el código mercantil de México y otro por el Código Civil de México. Entonces, ¿qué diferencia tienen una de la otra? Las sociedades, en términos de las organizaciones que se rigen por el Código Civil, pueden ser asociaciones civiles y sociedades civiles. Estas sociedades y asociaciones civiles pueden o no tener fines lucrativos. Por ejemplo, lo que les explicaba, ¿no? Puede ser una empresa que venda muebles o puede ser una organización que se dedique al combate a la pobreza. En las sociedades mercantiles, básicamente, hablamos de una especulación comercial, vamos a decirlo así, en términos más sencillos, cuando se está buscando el lucro. ¿Qué tipo de sociedades existen en las regidas por el Código Civil? Son dos. Son asociaciones civiles y sociedades mercantiles, que son las que precisamente vamos a ver ahorita y que atinadamente el objetivo que ustedes tienen, entran aquí. Dentro de las asociaciones civiles puede haber con fines lucrativos o con fines no lucrativos. Por ejemplo, una escuela puede ser una asociación civil y también Reforestamos México puede ser una asociación civil. Tienen diferentes objetos, pero una puede perseguir fines lucrativos y otra fines más en términos de beneficencia. Las sociedades mercantiles sirven más para temas de lucro. ¿Qué tipo de sociedades mercantiles hay? Pues hay sociedades anónimas de capital variable, sociedades anónimas de responsabilidad limitada, sociedades anónimas promotoras de inversión, sociedades de responsabilidad limitada. Aquí ya hay sociedades integradoras, sociedades que pueden cotizar en la bolsa de valores, sociedades cooperativas, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones. Son sociedades que tienen un uso muy específico que en este webinar no vamos a tratar porque nada de este tipo de organizaciones, digamos, se acopla a las necesidades que ustedes tienen. ¿Qué necesidades sí se acoplan a las que ustedes tienen? Las sociedades civiles y las asociaciones civiles, que son las que vamos a ver ahorita. Ahora, ¿qué diferencia tienen las sociedades civiles y las asociaciones civiles? Estas organizaciones se dedican básicamente más a un servicio que a un producto. O sea, una asociación civil difícilmente va a ser frascos de vidrio, ¿no?
O sea, esas están hechas más para temas que no son lucrativos o que tienen que ver en términos de beneficencia. Y la sociedad civil tiene que ver más en términos de servicios. Entonces es como ofrecer un portafolio de servicios amplios, una gama de usuarios que incluye al gobierno, etcétera. Entonces, esta está hecha más para servicios, ¿no? Entonces, muchos colectivos que tienen un objeto que no es lucrativo entran en asociación civil. Entonces, la sociedad civil persigue un fin común a través de actividades que pueden ser carácter económico, o sea, dar servicios, ¿no? Esta organización está hecha más para dar servicios que para vender productos. Sin embargo, puede vender productos. Pero la idea es que preste más servicios que productos. Un ejemplo, Reforestamos México es una asociación civil que se dedica a asegurar los bosques que México necesita para su desarrollo sostenible, pero también puede ser que abra un nicho de mercado donde ahora vende publicaciones, vende libros. Ah, ok, pues sí, tiene fines no lucrativos, pero también puede vender libros. El problema es cuando se dedique solo a vender libros y ya no a prestar servicios, porque entonces ya tendría que constituirse como una librería y no como una asociación civil. Entonces, a medida en que nosotros le dediquemos nuestra atención a la venta de un producto o un servicio, es como debemos de constituirnos. Una asociación civil persigue un fin común que a través de actividades que tengan un carácter pues también económico, puede o no tenerlo. Una donataria autorizada, por ejemplo, tiene que ser una asociación civil, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Una persona física no puede ser donataria porque las donatarias autorizadas solo pueden ser organizaciones constituidas legalmente. Entonces, una persona física no puede recibir donativos para llevar a cabo temas de beneficencia. El único motivo por el que puede recibir una persona donativos son por herencias en vida y que sean en línea recta en términos consanguíneos. O sea, si tú recibes de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, esposa, esposo, hijas o hijos un donativo, sí lo puedes recibir y no pagarías impuesto por ese donativo siempre y cuando esté protocolizado. O sea, que esté llevado ante notario y tengamos ese fundamento para decir, mira, de acuerdo a la ley yo recibí un donativo y no voy a pagar impuestos sobre eso porque la ley menciona que los donativos que se reciban por familiares en línea consanguínea no pagan impuestos. Bueno, también si te van a regalar 1,000 pesos o eso, pues no, o sea, te va a salir la protocolización en 7,000 y el donativo, o sea, esto se tiene que hacer únicamente cuando recibes donativos altos, ¿no? Vamos a suponer tal vez mayores a 100,000 pesos, donde el SAT puede decir, oye, pues qué movimiento tan raro hay en tu cuenta, ¿no? ¿Eso es un ingreso? Entonces, en esos casos, pero bueno, en resumen, una persona física no puede recibir donativos como si fuera una donataria autorizada. Una persona física no puede ser donataria autorizada. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues ya lo hablamos, ¿no? Las dos persiguen un fin común a través de actividades que pueden ser carácter económico o no económico. Pues el costo de constituirte aproximadamente, un notario te cobra unos cerca de 12,000 pesos por constituirte y tener ya tu acta, ¿no? Entonces, aproximadamente eso es lo que cuesta. Bueno, aquí hablamos nuevamente de la representación de la toma de decisiones, la tributación fiscal, el registro de marcas, etcétera. Entonces, vamos a entrar a un tema importante. Vuelvo a repetir, si ustedes quieren tener, fines de beneficencia, entonces tienen que constituirse como una asociación civil, como una institución de asistencia privada o como una asociación religiosa. Asociación religiosa no son. Una institución de asistencia privada sí podrían ser y también una asociación civil. En algunas ocasiones ustedes van a escuchar sobre, oye, pues ¿qué son estas instituciones de asistencia privada? Son las famosas IAPs. Bueno, pues son instituciones
que trabajan a través, digamos, como de un órgano de gobierno, que estas mismas organizaciones se integran y que tiene ventajas y desventajas. O sea, una gran ventaja es que cuando se constituyen de IAP, en una IAP y tienen estos temas de organismos de gobierno, es más fácil bajar recursos para que ustedes puedan operar su objetivo. Una de las desventajas importantes es que como estos órganos de gobierno se rigen por otras organizaciones, ustedes no tendrían la decisión total sobre su organización. Caso contrario, la asociación civil. La asociación civil la integran ustedes, ustedes serían el órgano de gobierno y ustedes controlan las decisiones tanto de la organización como de personas. Ahora, una asociación civil puede tener fines lucrativos o puede tener fines no lucrativos. ¿Por qué podemos ser una donataria autorizada? Una donataria autorizada la podemos serla, digamos, en el caso en el que únicamente tengamos actividades que estén dedicadas a temas de beneficencia y que tengan que ver con temas de los que ya platicamos, ¿no? Combate a la pobreza, erradicación de la violencia, temas, por ejemplo, de preservación de animales en peligro de extinción, el cuidado de los mares, ¿no? El cuidado de los bosques, algunas instituciones educativas, también organizaciones que su objetivo sea la difusión y promoción de las bellas artes, ¿no? O sea, hablamos cultura, teatro, cine, danza, etcétera. También organizaciones que estén dedicadas a la investigación científica. Pero una cosa es investigación científica y otra cosa es difusión sobre temas científicos. O sea, yo quiero hacer una difusión total sobre cómo usar los microscopios y las ventajas. Ok, tú estás ofreciendo un servicio, no estás haciendo una investigación de mejora para los microscopios. Por eso es un ejemplo, digamos, muy básico. Entonces, puede ser una asociación, puede ser una organización sin fines de lucro, siempre y cuando tu objeto sea no lucrativo. Si tu objeto es lucrativo, entonces ya te pasas directamente a hacer una sociedad civil. Ahora, ¿en dónde pueden checar ustedes cuáles son los objetos no lucrativos? Si ustedes se van precisamente al artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ahí menciona específicamente uno por uno cuáles son los objetos no lucrativos que están considerados como tal por esta ley. Solo en esos casos puede ser una donataria autorizada. Y no significa, o sea, ¿qué ventaja tiene la donataria autorizada? La donataria autorizada tiene una gran ventaja que es que no paga impuestos. Los ingresos que reciba para que preste, digamos, sus servicios, entre comillas, para el combate a la pobreza y ayuda a las personas en términos de desigualdades, etcétera, no va a pagar un impuesto porque sabemos que todo va para un tema social. Entonces, para que una organización, una asociación civil pueda tener este estatus de donataria autorizada, una organización gubernamental debe avalar que nosotros tenemos actividades de ese tipo y que no solo las tenemos de nombre, sino que ya las llevamos a cabo. Entonces, el simple hecho de constituirnos como una AC no nos da un paso directo para ser una donataria autorizada. Una vez que nos constituimos como una AC y tenemos nuestro objetivo claro, tenemos que comenzar a trabajar en ello un par de meses hasta generar evidencias de que nuestro trabajo está rindiendo frutos. Ahí puede haber un problema porque decir, oye, pues ¿con qué dinero? ¿No? Bueno, entonces hay que comenzar a trabajar por lo menos en la estructura y hay un recuadro que de acuerdo al objetivo que nosotros realicemos, tenemos que hacer una solicitud a una dependencia de gobierno. Por ejemplo, yo me dedico al tema del combate de la pobreza, ok, entonces se la tengo que pedir al DIF. Oye, yo me dedico a temas ambientales. Oye, pues se la vas a tener que pedir a Cedesol o a Indesol.
Oye, yo me dedico a temas científicos, al CONACYT. Oye, yo me dedico a temas de difusión de música, al IMBA. O sea, dependiendo de la actividad, nosotros tenemos que ir con esa institución de gobierno, solicitarle que nos dé una constancia donde nosotros estamos realizando esas actividades sin fines de lucro para que posteriormente con esa constancia nosotros hagamos un trámite ante Hacienda para que nos dé la donataria, nos dé el estatus de la autorización para recibir donativos de impuestos sobre la renta, nacionales y o internacionales. Pero ahí no acaba. Si nosotros, cuando nosotros solicitemos la constancia a esta institución de gobierno, nos van a pedir pruebas, ¿no? Cartas de personas que firmaron que recibieron algún beneficio, temas de combate a la pobreza, listas, fotos, reportes, videos, o sea, todo aquello que justifique que sí estamos haciendo esta actividad y que no simplemente la queremos constituir para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos ese documento, tenemos que ir, este trámite se realiza por internet, la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito, de Secretaría de Administración Tributaria, y todavía el SAT tiene que revisar si estamos en orden, si nuestra acta está bien, si no tiene problemas, si nuestra acta tiene principalmente los estatutos que debe de llevar una asociación civil. Los estatutos son las reglas sobre las que va a operar nuestra organización. Por ejemplo, ¿qué tipo de estatutos debe de llevar una asociación civil a diferencia de otros? Hay dos muy importantes. Uno, que en caso de que la asociación civil cierre, o sea, cierre operaciones, quiebre, por decirlo de alguna manera, todos los bienes que tiene esa asociación civil se tienen que destinar a otra organización sin fines de lucro, ¿no? Si no viene, por ejemplo, ese punto, ya no nos dieron la deducibilidad, Hacienda lo va a rechazar, nos va a pedir que ingresemos nuevamente ese requisito y hasta que esté nuestra acta ya correcta, entonces lo podemos pasar. Y así, el acta constitutiva de la asociación civil es un acta muy específica en la que en la que se debe de tener mucho cuidado. Entonces, en resumen, una asociación civil no es tan fácil constituirla y decir ya soy donataria autorizada y no pago impuestos, no. Tiene un procedimiento y la constancia, para que la constancia te la emita una institución de gobierno, en promedio tardará 2 o 3 meses, depende de qué tanta presión tú hagas, y posteriormente el trámite ante Hacienda va a tardar entre unos 3 meses en promedio. Entonces, si todo sale bien y estás trabajando de la manera más adecuada, en el momento en que te constituyas, por lo menos en 6 meses después ya vas a tener tu deducibilidad. Ese es el tema de la donataria autorizada y todo esto lo pueden encontrar en el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tanto qué es una organización con fines no lucrativos, quiénes pueden serlo, cómo se rigen. Entonces, échense ese artículo para que se empapen más de cómo podrían constituirse como una ACE. Y bueno, dudas posteriores las podemos revisar también. Ahora, vamos a cambiar un poquito hacia la sociedad civil. La sociedad civil tiene fines totalmente lucrativos y nos va a ayudar básicamente para prestar servicios. ¿Quiénes pueden ser una sociedad civil? Pues pueden ser organizaciones que sean despachos de contabilidad, despachos jurídicos, despachos de diseño, despachos de marketing, consultoras, organizaciones que se dediquen a la integración de grupos, organizaciones que se dediquen a dar conferencias, o sea, son todas aquellas organizaciones que sí tienen un fin lucrativo, pero que solo se dedican a prestar servicios. Por ejemplo, una de banquetes, ¿no? Oye, a lo mejor yo te pongo la mesa y los platos, pero es un servicio, no te estoy vendiendo la mesa ni mis platos, te los estoy rentando y yo te estoy cobrando por mi servicio de logística en los eventos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con un tema de ofrecer un servicio, la organización más adecuada es una sociedad civil. Ahora, ¿por qué es importante constituirte como una sociedad civil? Te puedes constituir también como una sociedad anónima, pero los cálculos de impuestos son mucho más altos que una sociedad civil.
Entonces, básicamente estos dos productos estas dos organizaciones están enfocadas como a la manera en la que pueden operar o sea, de una manera, digamos, más óptima, sin desperdiciar tantos recursos. Por ejemplo, en una sociedad anónima, cuando una persona socio o accionista quiere obtener un ingreso, vamos a decirlo, ahí se llama un pago de acciones, pues a veces está hasta arriba del 30-38%, cuando en una sociedad civil está alrededor del 21%. Entonces es más viable constituirte como una sociedad civil, ¿no? Hay algunas otras ventajas, pero bueno, ahorita vamos a pasar rápidamente, de manera general, a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de las sociedades y asociaciones civiles. Les estoy hablando de las organizaciones a sociedad civil que están regidas por el Código Civil y no por el Código Mercantil, porque esas no les aplicarían ahorita a ustedes. En el caso que ustedes me digan, oye Pepe, es que hay una persona que vende artesanías, otra persona hace collares, una persona vende miel, otra persona vende té y otra persona vende guaraches hechos a mano. Oye, ¿cómo queremos constituirnos? Ah, bueno, entonces, en ese caso específico hay una organización que se llama integradora o cooperativa, etcétera. Entonces, si surgen dudas, podemos enfocarnos más en esos temas, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar a estas dos organizaciones que son las que más se adecuan a lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, no? Pues bajos costos operativos y de inversión. ¿Por qué? Pues porque si ustedes ofrecen servicios, sus costos van a ser muy bajos. Prácticamente no tienen costos de producción como una mueblera, ¿no? Que tiene que comprar la madera, tiene que comprar herramienta para cortarla, barniz, brochas, herramientas para pulirla, etcétera. Ustedes básicamente ofrecen un servicio en donde el costo es muy bajo. Solamente el costo es el material que van a ocupar, la renta tal vez de un salón, el transporte, no hay mayor gasto, entonces lo que se traduce en que pues tienen un mayor ingreso, básicamente, ¿no? Pues actúan con independencia propia, ¿no? O sea, actúan con independencia propia, no necesitan de otras organizaciones o de una organización constituida formalmente para hacerlo. Ustedes pueden digamos, vivir con independencia, ¿no? No depender de otras organizaciones. Luego, pues toda la información ahora es electrónica y está al alcance de todos. Entonces, una ventaja también de constituirnos es que todas sus operaciones, a lo mejor todo lo que facturen de ingresos y gastos, ya no necesitan tenerlo en papel. Simplemente con una clave que ustedes generan, entran al portal del SAT y pueden ver todas las facturas que emitieron, todos los gastos. O sea, la contabilidad se vuelve un poco más sencilla, ¿no? En términos organizativos. Bueno, pues también ese mismo interés que denota el tener una organización, una sociedad civil o una asociación civil, pues requiere un compromiso y pues también requiere iniciativa de todos, ¿no? Al firmarlo en papel, pues nos estamos comprometiendo, ¿no? Entonces, otra ventaja es que pues todo está por escrito en el acta, ¿no? Entonces, ahí están las responsabilidades, cómo vamos a actuar, etcétera. Entonces, no hay nada de palabras que se las lleve el viento, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo unos ejemplos, ¿no? De que es muy importante en el momento en que nos constituimos, pues sí, trabajar para hacer una organización que tenga impacto realmente en lo que hacemos y a lo mejor no unirnos a otra organización. Vamos a suponer, oye, pues ¿por qué yo prefiero tener mi propia, por ejemplo, yo quiero constituir una organización que se dedique al apoyo y fortalecimiento de ciertas capacidades en las personas que tienen capacidades distintas, ¿no? Entonces, pues tú dices, oye, pues ¿qué es más fácil, no? Mejor me uno y trabajo en Teletón o mejor creo mi propia organización. Pues a veces hay que decidir entre ser cabeza de ratón o cabeza de león, ¿no? Y el hecho de ser cabeza de ratón y nosotros tomar el liderazgo de nuestra propia organización no solamente va a desarrollar nuestras habilidades, sino que directamente vamos a poder ver el impacto y el beneficio de nuestro trabajo, ¿no? Y pues también es un reto pues para todos nosotros, ¿no? También una cosa muy importante es que hacer las cosas con una buena intención no significa que estén bien hechas.
No porque tengamos un objeto muy noble que sea el combate a la pobreza y no estemos constituidos, todo va a salir bien, no. Pues no, o sea, puede haber cosas que realmente graves en temas de fraudes, manejos de dinero, responsabilidad de actividades, no hay una jerarquía, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos buenas intenciones no significa que las cosas se van a hacer de buena manera. Pues el objetivo de este webinar era como pues sí hablar de manera general cuáles son los tipos de organizaciones que más se adaptan a lo que ustedes necesitan, que en este caso son estas dos. Básicamente ahorita para las personas que nos están escuchando, pues es el primer paso, ¿no? O sea, básicamente pueden constituirse como una asociación civil o una sociedad civil. Posiblemente tengan muchas dudas, pero la idea es que en este primer acercamiento tengan noción de que estas organizaciones son las que más les convienen. Después, si quieren, podemos hacer un webinar solo de sociedad civil, un webinar solo de asociación civil, uno de asociaciones mercantiles, o sea, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea general es que estos dos tipos de organizaciones son los que más les convienen a ustedes por el objeto que tienen, tanto como de colectivo, tanto como con el tema de servicios. Y bueno, ahorita solo está programado este webinar, pero si tienen algunos otros temas que les interesen, pues propónganselos si gustan a Julián para que lo organice con las personas que estuvieron hoy, otras personas de la red. Y con mucho gusto nos volvemos a programar y volvemos a hacer un webinar. Digo, este es el inicio, pero igual podemos hacer uno cada 15 días, uno cada mes, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. ¿Sale? Muchas gracias, Pepe. Pues gracias a todos. La verdad ha sido muy nutrida esta parte. A todos los que asistieron, esperemos que esta información les sea de utilidad y que les haya orientado a que su organización o a resolver algunas dudas. Pues muchas gracias a todos. Muchas Gracias por gracias a todos. compartirnos sus correos. También si quieren escribirnos a partir de lo que es redoja2017@gmail.com, ahí también estamos, podríamos recibir y ahí les vamos escribiendo y rebotando como sus preguntas y todos, y yo les voy pasando la información, ya sea por la presentación, Pepe, igual si me la haces llegar, para también compartírsela a los compañeros. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, se los agradezco mucho. Que estén muy Gracias. bien. Gracias a Gracias. todos. Buen día a todos. Gracias.